Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Híjole, el día de hoy vámonos a empezar con esta parte que yo creo que desde el principio que empezamos este proyecto, Fer y yo, estábamos ansiosísimas de empezar con esta parte que yo creo que nace con el propio proyecto, que es irnos fuera de las fronteras de México, irnos a platicar, pues, qué está pasando en el mundo, porque de repente nos quedamos, como Fer y yo en mil ocasiones hemos hablado, nos quedamos demasiado vistas, demasiado centradas en lo que está pasando, pues, en nuestra realidad, en nuestra Ciudad de México, y el día de hoy no, el día de hoy, pues, vámonos a volarnos el charco, y de hecho, pues sí, tenemos hoy una gran invitada que está grabando desde España, o sea, imagínense ustedes qué padre es esto, de ser transnacionales, de ser inclusivos. Y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Ainhoa. A ti. Ella, pues mira, la verdad es una súper expertaza, tiene conocimiento del feminismo en España, tiene conocimiento del feminismo europeo en general y sobre todo el Reino Unido. Y además, pues fue mi asesora de tesis, así nada más. Entonces, pues bienvenida, Ainhoa, muchísimas gracias por pues regalarnos unos minutitos que yo sé que, mira, te hemos estado tratando de conseguir, pues sabes que tu agenda es una locura, entonces pues muchísimas gracias por regalarnos unos minutitos. Gracias, Liliana. No, ya sabes que he sido mamá y a pesar de ser feminista, pues todavía lo de la conciliación familiar y la corresponsabilidad, pues oye, es un tema todavía a tratar y a poner en práctica. Pues no, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutillos. Y pues vámonos al tema, porque yo creo que desde este lado pues del mundo, desde una perspectiva muy latinoamericana, muy mexicana, España está ahí, sobre todo en este punto de, bueno, es primer mundo. Entonces, si no andamos muy metidas en el tema como de género y sobre todo las noticias internacionales, pensamos que, pues bueno, tú te sacaste la lotería, vives de aquel lado del charco, entonces, pues allá no hay violencias de género. ¿Qué tanto es cierto? La verdad sí están allá en la panacea y son felices y todas vivimos en armonía y todo esto de la violencia de género no funciona allá. Bueno, ya nos gustaría, ¿no? A todas y a todos. No es así, desgraciadamente. Primero me gustaría hablar de violencia, ¿no? En general y contextualizar, ¿no? Porque la violencia de género es un fenómeno multidimensional y es universal y es pandémico y es muy complejo, ¿no? Y partiendo de ahí, pues también me gustaría destacar que entendemos por violencia, porque yo metería en este gran saco, pues la violencia física, que es muy evidente, ¿no? Que deja consecuencias muy evidentes, la psicológica no tanto, el control, el coercitivo o el gaslighting, la violencia a luz de gas, pero también la injusticia social es una forma de violencia estructural, la falta de oportunidades, la opresión o la violencia que no se ve, que a mí también me parece excesivamente perversa, insidiosa, por ejemplo, la violencia cultural, ¿no? Es aquella que yo diría es casi una guerra cultural, ¿no? Contra las mujeres, contra el cuerpo de las mujeres, la violencia simbólica que hace que no nos replanteemos formas elementales de opresión y asumamos nuestros roles dentro de la familia, ¿no? Una mujer sumisa, un hombre con el poder, ¿no? Con los pantalones bien puestos, ese tipo de comentarios, de lenguaje que todo el rato asumimos como normal, las bromas, el humor. Aquí ha habido mucho debate en España sobre el humor, sobre, ay, es con esto no se puede debatir, es que no se puede bromear ya de nada, ¿no? Pues eso también es violencia, ¿no? Cuando se hace el humor sobre las mismas personas siempre. Y dicho esto, si entendemos la violencia de género como una epidemia, que lo es mundial, podríamos decir que se da en todos los países del mundo, está demostrado. La violencia hacia mujeres y niñas por parte de parejas o familiares más cercanos tiene una prevalencia del 30% de la población mundial. Y en los datos recogidos de la última encuesta o el último informe de Naciones Unidas de 2017, que es el último que recoge datos, solo ese mismo año 87.000 mujeres fueron asesinadas, lo que significa 137 mujeres cada día en todo el mundo. Y el 58%, que esta es la diferencia con los hombres, ¿no? Claro que hay muchos hombres asesinados, sobre todo por extraños, ¿no? Pero el 58% de estas mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas.
o personas de su familia, personas en las que ellas confiaban. Dentro de estas cifras, claro que vemos un mayor índice de casos en Asia, seguido de África, y claro, por el contrario, bueno, Europa es la región con la menor probabilidad de que estos asesinatos ocurran. Que hay una brecha entre los países más ricos o con rentas más altas y los que tienen rentas más bajas, pues la hay. Estados Unidos, países de la Unión Europea, Australia y Japón, pues son los que cuentan con menos asesinatos por violencia de género. Sin embargo, la violencia de género contra las mujeres y las niñas, la violencia machista en Europa existe. Y además hay variaciones entre los países en la Unión. Por ejemplo, Letonia, Dinamarca, Reino Unido, ahora ex miembro, Suecia, Bélgica, Finlandia, Eslovaquia y Luxemburgo, que parece que son países, ¿no?, la panacea de la civilización, pues tienen las tasas más altas de la Unión Europea. España, dentro de esta problemática, tiene uno de los índices más bajos, pero otra vez, más allá de los números, hay pérdidas humanas, ¿no? Estamos hablando de 43 mujeres en el último año. Y solo hablamos de mujeres porque a partir de ahora, desde enero del 2022, el Ministerio de Igualdad empezará a incluir o está incluyendo ya cifras de los crímenes machistas fuera del ámbito de la pareja y a los niños y niñas, les niñas que sean víctimas de violencia vicaria, ¿no? Esa violencia que se ejerce a través de los niños para destrozar la vida de las mujeres. Entonces, la violencia de género, los feminicidios, el maltrato psicológico existen y están presentes en las sociedades occidentales. En 2022, la Comisión Europea concluyó que 1/3 de las mujeres europeas había sufrido violencia física o sexual por ser mujer. Es decir, estamos hablando de 62 millones de personas que han sido maltratadas, acosadas, violentadas, atacadas sexualmente. Y como decía, la violencia psicológica es la más prevalente en la Unión Europea, pero todavía, claro, hace falta una conceptualización legal de este tipo de abuso, porque es muy difícil demostrar la violencia psicológica, cómo ocurre, qué es, y no hay un marco legal a nivel europeo que concentre todas las definiciones, por así decirlo. Entonces, hay una falta de recolección de datos y un problema para entender la envergadura del asunto. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta también las mujeres migrantes, ¿no? A mí creo que Europa, lo volveré a repetir, pero creo que Europa es muy hipócrita. No llegamos a hablar nunca de todas esas mujeres que ni siquiera llegan a Europa, ¿no?, que no podemos contabilizar como europeas. El 30% de las mujeres migrantes indocumentadas que llegaron a Europa en 2020 sufrieron algún tipo de violencia. Entonces, la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas en busca de asilo que viajan a Europa en el camino, un camino lleno de obstáculos y un camino lleno de obstáculos y tortuoso que ha generado y que ha creado Europa, ¿no? Y es Europa quien pone en peligro a estas mujeres y lo podríamos decir lo mismo pues en todas las fronteras problemáticas como en la de Estados Unidos también, ¿no? Y me gustaría puntualizar que esta brecha debe analizarse desde la desigualdad, ¿no? Si vamos a hablar de por qué hay un índice mayor en ciertas regiones del mundo, estamos hablando de pobreza, de desigualdad. Entonces, la carencia de recursos sociales, materiales y culturales tiene consecuencias diferentes para hombres y mujeres. Y la desigualdad en sí es violencia. La desigualdad a sí mismo es un campo de cultivo para la violencia de género. Y cuando vivimos en una sociedad que funciona con violencia para resolver conflictos, pues esto se reproduce en todos los ámbitos de la sociedad y se acentúa en relaciones interpersonales, ¿no?, en relaciones familiares que ya vienen siendo desiguales, ¿no? Por tanto, resumen, sí, la violencia existe en todas las partes del mundo, pero claro, con diferencias, con mayor y menor incidencia. Y bueno, también hay que hablar de que siempre hay un discurso oficial, quizá de un feminismo un poquito ya blanco y burgués, ¿no?, y occidental, que se cree que Europa es el centro de la modernidad y de la civilización y bueno, pues considera a otros países más alejados de esa modernidad. Y bueno, un poco estereotipos de personas más violentas, países más violentos. Bueno, habría que ver las historias de esos países, ¿no? Habría que ver su pasado colonial, habría que ver muchas cosas para afirmar ese tipo de cosas, ¿no? Pues es que sí está complicado, ¿no? Porque al final del día, creo que es lo parte de la triste de la historia, ¿no? Que de alguna manera quisiéramos soñar, ¿no?, que de aquel lado del charco la vida no tiene violencias, pero pues no.
Y bueno, quiero aprovechar que, que a ti como mujer española te vas a hacer una pregunta que quizá suene absurda para algunos, pero sobre todo yo que en algún momento conocí una España que no es como la pintan, o sea, no es una España, sino son como una especie de yo me atrevería a decir una nación fragmentada. Pero te lo quiero preguntar tal cual, ¿cómo funciona España? ¿Qué es España? ¿Es un país? ¿Es una serie de reinos? O sea, pues, ¿qué, no? Porque, digo, nosotros lo coloreamos en el mapa y ya, ¿no? Hasta yo tengo esa duda, a día de hoy. Creo que los españoles ya no saben lo que es España. Yo también me lo pregunto. Bueno, es que yo además soy antipatria, o sea, no te puedo, no sé si has preguntado a la persona más adecuada, pero funcionamos, es una monarquía constitucional y funcionamos con comunidades autónomas, ¿no? Cada una, es verdad que hay un marco legal común, por así decirlo, pero hay leyes que funcionan en cada comunidad autónoma. Te digo, realmente vivimos en una España muy desigual. Esa es mi percepción. Y sobre todo ahora que te digo, yo vivo, como te he dicho antes de empezar, vivo en un pueblecito ahora mismo de España, en Extremadura. Extremadura es un lugar, lo digo por bien y por mal, es, digamos, la España más profunda, para bien y para mal. Y en realidad los recursos que tienen otras comunidades autónomas no se tienen aquí. Es como solo decirte que el tren ni siquiera, o sea, bordea lo que es el territorio y no pasa por el medio. O sea, es como el lejano oeste. De hecho, hay una zona de Extremadura que le llaman la Gran Siberia, creo que Siberia extremeña, ¿no? O sea, los hospitales pues cuentan con recursos más limitados, todo, el transporte es casi inexistente y esto tiene consecuencias para las mujeres. También hay diferencias entre lo rural y lo urbano, pero esto pasa en todas las zonas del mundo, mires donde mires, ¿no? Hay consecuencias para las minorías étnicas, hay consecuencias para los colectivos LGTBI y hay consecuencias para las mujeres. Por ejemplo, ahora se va a lanzar la ley de libertad sexual desde el Ministerio de Igualdad y va a haber nuevos crisis centers o centros de crisis que ya llevan funcionando en otros países. En Reino Unido funcionan con éxito. Y ahora hay uno en Madrid y otro en Asturias. Aquí no hay ninguno, ¿no? Y te digo en otras comunidades. Entonces, depende de dónde te encuentres, tendrás unos recursos u otros. Y tendrás una facilidad para acceder a esos recursos o no. Y eso, por supuesto, es una vulneración de derechos, porque cuando tú no tienes la posibilidad, la misma posibilidad que pueda tener una mujer de Madrid de decir, me cojo el metro, 2 paradas, estoy en un lugar que me puedan atender con una atención especializada, ¿no? Cuando no tienes esa posibilidad, entonces no vivimos en una España igual para todas, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. También creo que pasa en Reino Unido. Yo he vivido allí y no hay los mismos recursos que tienen en Escocia que tengan en Inglaterra. Y dentro de Escocia, pues bueno, hay zonas olvidadas y zonas que tienen mucho más recursos, ¿no? Edimburgo, Glasgow, pero bueno, aún así mucha marginalidad, si quieres luego hablamos de ello. Cuando pienso un poco en España, digo, fuera de o estas obvias diferencias entre la parte urbana y rural, me queda una duda, porque digo, la verdad es que de lo que hemos platicado, me suena mucho a lo que vivimos en México, a lo que vivimos en otros países en Latinoamérica. Entonces, yo te pregunto así, bueno, ¿y España está ahorita más cerca de Latinoamérica o más cerca de Europa? ¿Cómo son las movilizaciones feministas allá? Yo sé que tú ahí andas medio coqueteando con los movimientos feministas, entonces me gustaría saber cuál es tu percepción, ¿no? Están más cerca pues de este lado del charco. ¿Dónde están las alianzas principales del feminismo español? Pues yo quiero pensar que estamos más cerca de Latinoamérica. Digamos por la fuerza, la rabia, yo creo que se ve en las calles, ¿no? Que se parece más a la de vuestros movimientos que a la de Europa. Quizás me parece el feminismo europeo un poquito más institucionalizado, ¿no? Ya ha llegado a las instituciones, por supuesto se lanzan leyes y estamos en otro estadio, digamos, que queda mucho por hacer, quiero decir. Pero que en las calles, te digo por ejemplo en Reino Unido, siempre me alucinaba que el día 8 de marzo ninguna de mis compañeras, yo trabajaba en un centro, un refugio para mujeres, todas éramos mujeres en el equipo y ninguna tenía ni idea que era el día de 8 de marzo y que había una manifestación
y que, oye, que se celebraba a nivel mundial, ¿no? Siempre realmente, de verdad, es que me quedaba alucinando. Y yo ahí con mis pancartas en el trabajo, haciéndomelas, y ella esa otra historia, ¿no? O sea, siempre eso me dejaba en shock. Pero es verdad que, como ya he dicho, los niveles de violencia no son los mismos en Latinoamérica, o en el Cono Sur que en Occidente, pero creo que hay un vínculo mayor desde España, más interacción académica también, yo diría, por la lengua y social con los movimientos latinoamericanos. O eso me gustaría pensar, la verdad, porque creo que hay mucho que aprender de vuestro feminismo. También yo creo que esta cuarta ola, ¿no?, feminista pide o ha pedido incluir una perspectiva decolonial, ¿no?, e interseccional, que creo que en España no se estaba dando y ahora empieza a darse, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos tomado de vuestros feminismos, ¿no? De la propia gente que vive aquí también, que lleva muchos, o sea, han nacido aquí, mujeres negras que han nacido aquí, que son españolas y que, bueno, que piden también tener una voz. Y bueno, como vuestro feminismo está marcado por esta multiplicidad ya natural de historias, una región con gran diversidad cultural, ¿no?, étnica y social, pues yo creo que también eso lo estamos tomando de vuestro feminismo. Me gustaría pensar que esto está pasando. Yo creo que está pasando. Sí, porque justamente me estaba acordando aquella vez que compartimos aquella marcha del 8 de marzo del 2020, justo antes de que el mundo cayera La pandemia. Sí. cayera en caos. Y así justo antes, ¿no? Como 2 horas antes, ¿no? Y Sí, sí, yo recuerdo tu cara, Liliana, en plan, pero esto es una esto es una marcha feminista en España. Y yo, sí, sí, esto así como lo hacemos. Igual, es verdad, nosotras tenemos el privilegio que muchas mujeres españolas ni lo... Claro, cuando tú me lo cuentas y cuando yo leo noticias de México, digo, madre mía, o sea, qué valientes, ¿no? Salir a la calle cuando sabes de facto que hay amenazas de que te echen ácido encima simplemente por irte a manifestar, ¿no? Y para nosotras es tan natural salir a la calle y bueno, a lo mejor recibes un insulto así de lejos, pero que no pasa en realidad, que ya está como, está muy aceptado y está la sociedad totalmente abrazando este momento, ¿no? Pero yo espero que se llegue allí también. sí, no. Y justo también estaba acordándome ese día de todas las consignas que yo recuerdo, porque fueron como muy interesantes, porque estaba tratando de prestar atención a todo lo que veía, porque sí estaba como muy, muy en shock de toda de la parte, ¿no? Alegría que yo veía en esa manifestación, muy, muy distinto a lo que vimos pues desde las manifestaciones en México, donde son un poco más agresivas. Y a mí me llamaba la atención esta cercanía, yo creo que me atrevería a decir que son las mismas consignas a la española. Y esa es la parte que a mí me llama como más la atención, o sea, estamos hablando de esta cercanía con Latinoamérica, o cómo sean, o sea, tú que estás de aquel lado, cómo se dan también estos movimientos feministas en otras partes de Europa. No sé si tú tienes conocimiento, no sé qué está pasando en otras partes. También están haciendo uso de, no sé, de las calles, o qué están haciendo allá que sea como muy europeo en cuanto al feminismo. Em, a ver, yo creo que depende. Es que yo no conozco toda Europa, yo solo he vivido en Reino Unido, pero como ya te decía, cuando yo vivía en Reino Unido pasaba mucho, y no sé si es casualidad o no, pero pasaba mucho que cuando se organizaban las manifestaciones, el día de 8 de marzo, que es casi el único día que se veía mujeres en la calle, pero ahora hablaré de otro tema más tarde. Ese día, la mayoría de las personas que habían organizado la manifestación y que salían a la calle, que salíamos a la calle, éramos mujeres españolas. O sea, imagínate en Edimburgo una panda de mujeres españolas, chilenas, polacas, un convenio de mujeres inmigrantes en una ciudad que no es la suya, haciéndose con la ciudad por unas horas, ¿no? Y apenas veían realmente mujeres de la propia ciudad o escocesas o británicas. Era bastante curioso. Pero, y creo que en España pasó un poco y ahora estamos en otro momentum, creo que el año pasado, durante el COVID, mataron a una chica, secuestraron, violaron y mataron a una chica de 33 años en Londres, Sarah Everard, no sé si te suena el caso. Bueno, fue muy, muy mediático porque
Era una chica joven, era una chica blanca, era una chica, pues, digamos, con su trabajo en Londres, una vida cómoda, y un policía la detuvo en medio de la calle. Esto te da una idea de qué cosas pueden pasar. Quiero decir, esto quizás es un caso extremo porque fue un policía, pero la detuvo en medio de la calle con la excusa del COVID, la metió en el coche, la llevó fuera de Londres, la estranguló, bueno, la violó, la estranguló y la hizo desaparecer. Entonces, claro, salieron a las calles miles de mujeres en Londres, en todo Reino Unido, y se creó otra vez un campo de, ¿no? un campo de cultivo para hablar de esto, ¿no? Para hablar de que existe esta violencia que no ha parado, que esto no ha desaparecido, ¿no? Es como, quizás como, bueno, venga, vamos ahora a hablar de las mujeres asesinadas cada año, ¿no? De todos esos asaltos sexuales y de la violencia policial. Y me gustaría destacar que antes no he mencionado, pero en Reino Unido, solo en un año, desde el año 2020 a 2021, que fue en plena pandemia, 163 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas, ¿eh? Y 38 mujeres se suicidaron tras una larga historia de violencia doméstica. Entonces, no es inexistente. Y estoy hablando en líneas generales. Luego podemos hablar de otros tipos de violencia, ¿no? En lo marginal. Esas violencias que ni siquiera ya se cuentan porque se normalizan, ¿no? Y creo que en España hubo un punto de inflexión en este terreno cuando pasó el caso de La Manada. No sé si lo conoces. Claro. Es muy famoso. Bueno, 5 o 6 hombres, por decir alguna cosa, violaron a una chica en las fiestas de San Fermín. Y bueno, fue un caso muy mediático. Incluso se dudó de la propia, ¿no? De si eso era una violación, de si ella había disfrutado. Bueno, o sea, fue horrible realmente. Y sacó a millones de españolas a las calles y puso, bueno, en la mesa diferentes agendas, y creo que ha impulsado, por ejemplo, yo pienso que ha tenido un gran rol en la nueva ley de libertad sexual, ¿no? Que ya se ha aprobado. Y ahorita, por ejemplo, digo, me cuentas todo este tema de las violencias de género, y esa es quizá la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué temas están ahorita en la agenda feminista europea y sobre todo española? Bueno, aquí voy a ser un poco rebelde igual. Bueno, no sé si debería serlo, pero una cosa es la agenda feminista institucional, ¿no? Claro. Y otra la agenda feminista de las calles. Supongo que también pasa en México. Pasa lo mismo realmente con el cambio climático. Yo pienso, ¿no? Tenía una amiga que había estado trabajando en la cumbre ahora en Glasgow, y claro, me decía que no tiene nada, o sea, es que alucinaba, ¿no? Con el gasto que se hace por una cumbre de cambio climático, como la cantidad de gente que se moviliza cuando en realidad estamos pidiendo todo lo contrario, ¿no? Un decrecimiento y bueno, no usar aviones como si fuera esto, ¿sabes? Una fiesta. Entonces yo pienso, así voy a decirlo claro otra vez, Europa es un continente hipócrita. A la Unión Europea y a los países del norte se les llena la boca contra la lucha de trata de blancas y el tráfico de seres humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen leyes de inmigración y extranjería que hacen más vulnerables a las mujeres en concreto y a las niñas, que son los que sufren, bueno, pues esta trata de blancas y el tráfico de seres humanos. Europa se autoproclama el centro de la modernidad y se compromete con la Agenda 2030 todo el rato. La Comisión Europea difunde todo el rato y proclama solo para las mujeres europeas, pero no garantiza los derechos más básicos y fundamentales cuando gestiona, y odio esta palabra, por cierto, las fronteras del continente, ¿no? Y esto lo pagamos todas las personas de Europa, ¿eh? Estamos pagando un porcentaje alto, unos cuantos millones de euros a Frontex, que es quien gestiona las fronteras, ¿no? Y hay innumerables informes sobre palizas, torturas, destrucción de ropa, de enseres, mujeres, hombres, niñas, refugiados, andando descalzos por la nieve, atravesando ríos helados, durmiendo en bosques helados, ahora en Polonia, por ejemplo. O la cooperación europea con Libia, ¿no? De la devolución y reclusión en centros de inmigrantes, aun sabiendo, Europa sabe, porque hay miles de informes sobre las torturas y las violaciones y vejaciones diarias de seres humanos. Entonces, por eso digo lo de la agenda feminista institucional, que queda muy bien en un PDF, pero como casi todo, hay que ser consecuentes con los valores que realmente tenemos y queremos para todas, ¿no? Entonces, en fin, desde la Comisión Europea se reclama crear un marco de legislación común, esto es lo que se está proponiendo,
para combatir la violencia de género, o sea, con definiciones jurídicas comunes, ¿no? ¿Qué significa una violación? ¿Qué significa un abuso? Entonces, estándares y penas mínimas en toda la Unión, que no se dan porque cada país, pues cada país implementa sus leyes de manera diferente y tiene diferentes definiciones. Entonces, lo cierto es que más allá de esto, lo que se debate en la calle, yo pienso, yo lo debato y se debate, es la efectividad de estos planes, de estas leyes, ¿no? Que hay de las denuncias que nunca llegan a nada. Yo he sido, soy y he sido testigo de denuncias que no llegan a nada. Violaciones en grupo denunciadas. Yo he ido a denunciar con una mujer cuando ahora sabes que trabajo en un centro para mujeres, un refugio para mujeres sin hogar, y he ido a denunciar una violación grupal. Ella sabía exactamente quién la había violado y no ha pasado nada. Estamos en Reino Unido, una mujer violada por 4 hombres toda una noche y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay de esas denuncias, de las mujeres que se ven totalmente expuestas a sus agresores, de la violencia vicaria de esos niños, ¿no? Esa violencia que se aplica a través de los niños para destruir la vida de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay un feminismo que reclama pues un espacio, como ya decía, ¿no? Otro tipo de feminismo interseccional, que hable de las mujeres negras, qué pasa con las mujeres migrantes, qué pasa con las trabajadoras sexuales. Y bueno, eso es un poco... En España estamos ahora con lo que ya decía, la nueva ley de libertad sexual para la prevención y protección y atención de todas las víctimas de la violencia sexual. Y bueno, estamos hablando de consentimiento explícito, ¿no? Y bueno, tiene grandes avances, en mi opinión. Por ejemplo, una definición en positivo sobre el consentimiento, o sea, que estamos hablando de consentimiento de verdad, ¿no? No podemos debatir lo que es consentimiento porque todos sabemos lo que es consentir una relación sexual. Y bueno, también pues, se abrirán los famosos centros de crisis, ¿no? Que se espera abrir uno en cada comunidad autónoma o en cada provincia. Y también se habla de reparación y de formación para todo el personal que esté en contacto con las víctimas. Pero otra vez, vamos a hablar qué pasa con las mujeres migrantes, qué pasa cuando una mujer migrante denuncia y se expone a un caso de expulsión del país, porque si no demuestra que ha habido una violación o un ataque sexual, igual la echan del país, ¿no? Ah, caray. Como tú has denunciado, ahora sabemos que estás aquí de manera ilegal y te vas, ¿no? Entonces, poco hipócrita todo, pero si funciona, si realmente se ponen los medios y se trabaja en ello, pues puede ser una ley realmente innovadora, yo pienso, y que trabaje por las mujeres. No, hombre, no, te agradezco mucho y pues no sé si quisieras cerrar con algo más, con lo cual cerrar esta plática antes pues, de terminarla. Bueno, no, me gustaría eso, hablar yo creo un poco de yo en el ámbito personal, ¿no? Cuando he trabajado en Reino Unido, creo que incluso desde España se ve a Reino Unido como una panacea, ¿no? Y cuando llegas allí y cuando trabajas con las personas más marginadas de la sociedad, yo trabajaba con mujeres con adicciones y con múltiples adicciones, con múltiples problemas de salud mental, derivados muchas veces del abuso infantil que habían sufrido, de la violencia doméstica, ¿no? Son personas que se han olvidado, la sociedad se ha olvidado de ellas y lo que les pase no le importa a nadie. No hay recursos y los recursos que hay son muy limitados, entonces no hay justicia para ellas, ¿no? De ninguna manera. O sea, ni hay un espacio en el que se puedan sentir seguras. Ya no te hablo ni de justicia. Que se les ofrezca un espacio para que vivan de manera en paz después de todo lo que han pasado. Y no existe. Y tienen que estar temiendo por si las van a desahuciar o si las van a echar de un centro. En fin, yo creo que hay que dejar constancia de que esas personas existen, de que esa violencia existe y existe aquí y existe en todas partes. Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría dejar claro, porque creo que muchas veces se ve, incluso no esos países del norte, como, guau, es que claro, allí no hay, ya, ¿qué violencia va a haber? Y en realidad, bueno, hay una violencia muy invisible y también, oye, ¿qué cubren los medios de comunicación, no? También habría que hablar de eso, eso es otro debate, ¿eh? Eso es otro programa. Sí, claro. No, pues es que nos dejaste aquí como muchos temas abiertos para platicar otro día con más calma. Pero pues no, hombre, te agradezco muchísimo
tu tiempo y la verdad, muchísimas gracias. Y creo que hay cosas que sobre todo de este lado tenemos que platicar y sobre todo siempre, siempre construir alianzas con las mujeres desde otros ámbitos, porque creo que siempre hay que pensar en eso, ¿no? Bueno, yo soy alguien que tiene el corazón en lo internacional, entonces siempre estoy pensando en cómo hacer las cosas de manera internacional y cómo encontrar las alianzas y sobre todo impactar en lo local. Y pues no, hombre, te agradezco muchísimo y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Liliana. Pues hasta la próxima. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.